Hola, un saludo, mucho gusto. Estamos en septiembre, mes del patrimonio cultural, y a partir de los martes y las 4 de la tarde vamos a avanzar con esta franja virtual propuesta por el SENA y también la Federación Colombiana de Gestores Culturales desde la Mesa Sectorial de Patrimonio Cultural. Yo represento a la Federación Colombiana de Gestores Culturales en esta mesa sectorial del SENA y que la Secretaría Técnica la ejerce la regional del Cauca. Y pues hoy tenemos un invitado internacional de Ecuador muy especial. Él va a hablar sobre las prácticas sociales turísticas para construir espacios distintos a las cartografías oficiales y es una persona autoridad en la materia y justamente como doctor de geografía por la Universidad Complutense de Madrid, máster en turismo cultural por la Universidad de Girona, es también ingeniero en administración y dirección de empresas turísticas y hoteleras y tecnólogo en administración turística y hotelera. También ejerce la guianza, es guía nacional de turismo. Es docente titular de la Universidad Politécnica Estatal de Carchi y la carrera de licenciatura en turismo. Fue director y docente de la carrera de turismo de la Universidad Regional de Autónoma de los Andes y Extensión Ibarra y jefe de excursión y guía turístico del Tren de la Libertad, Patrimonio Industrial de Ecuador, becario de la Fundación Carolina y de Patronato de Turismo y pionero de Girona y la Costa Brava de Cataluña, España. Es mediador educativo, guía del Museo del Banco Central del Ecuador Ibarra y empresario turístico. Y bueno, pues en la descripción de esta transmisión está explicado todo ese importante perfil de nuestro invitado internacional de Ecuador, a quien entonces le estamos dando la bienvenida. Mucho gusto, muy buenas tardes. ¿Cómo está Jaime Alejandro? Buenas tardes, estimado Juan José. Desde la ciudad de Tulcán, la frontera andina de Ecuador y Colombia, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, pues entonces a lo que vinimos, no sin antes agradecerle que nos haya atendido esta invitación, porque en Colombia septiembre es el mes del patrimonio y Chinchiná lo conmemoramos durante todo este mes con diferentes actividades y se ha sumado la mesa sectorial de patrimonio cultural del SENA y FEGESCO, a quien represento, pues en este especial con invitados igualmente especiales como usted y qué interesante este tema que usted nos va a tratar justamente en un territorio que es declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, bienvenido nuevamente, lo voy a dejar con su presentación y muchos éxitos. Quedamos atentos entonces a que todos los seguidores a través de las redes sociales nos hagan las diferentes consultas que luego trasladaremos a nuestro invitado Jaime Alejandro para que nos pueda compartir cualquier aclaración, precisión, algún aporte que quiera hacer. Entonces, bienvenido, por acá comparto la presentación, nos vemos ahora, muchos éxitos. Mucho gusto, muchísimas gracias. Bien, muy buenas tardes con todos. Para mí un cordial saludo. Es realmente una experiencia muy grata poder compartir con ustedes esta temática que me apasiona. Les comento que recientemente he obtenido mi título de doctor en geografía y al vivir en una región como es la frontera entre Ecuador y Colombia, en la zona andina, me ha llamado mucho la atención entender cómo funciona este fenómeno, tomando en cuenta que tenemos una cultura bastante complementada y que nos unen lazos históricos bastante fuertes. Sin embargo, ya la frontera pues ha hecho sus efectos y esto ha venido influyendo específicamente en cómo gestionamos el patrimonio y el turismo. Así que, sin más, me gustaría pues darles a conocer en qué consiste esta presentación. Para localizarles, situarles en el contexto geográfico, yo vivo en la ciudad de Tulcán, soy docente de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en la carrera de turismo. Como se dan cuenta, la ciudad de Tulcán se encuentra muy cerca a la ciudad de Ipiales,
La ciudad de Ipiales es la primera ciudad en la frontera andina de Ecuador y Colombia. Es una zona bastante fría, hablamos de unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Estas ciudades pues tienen una temperatura que más o menos como máxima tenemos unos 20-21 grados, por ejemplo, y como hemos vivido en el mes de agosto, más o menos menos 1 grado la mínima, ¿no? Especialmente en las madrugadas. Así que nos ha tocado un mes bastante fuerte. Sin embargo, ya estamos acostumbrados al frío y nos toca pues expresar nuestro patrimonio, nuestra cultura por medio de esta identidad que nos provoca el clima, ¿no? Entonces, como les iba mencionando, yo provengo de esta región. Ahora, la pregunta que yo me hice cuando hacía mi tesis doctoral era justamente entender cuáles serían los límites de un paisaje cultural transfronterizo o de lo que se conoce como región de frontera andina o zona de frontera andina. Fue una pregunta que la hice porque ¿cuáles serían estos límites si no tenemos un territorio que realmente existe o que está definido por las cartografías oficiales? Entendemos que aquí, por ejemplo, en la provincia del Carchi nos denominamos como, en este territorio, como una provincia. Del otro lado, en Nariño, en cambio, hablamos de departamento. Del otro lado está la presencia, pues, del nacionalismo colombiano y del otro lado el nacionalismo ecuatoriano. Entonces, ¿cuáles son estos límites? ¿Cómo podemos explorarlos? Y justamente el patrimonio cultural es el que nos provee de ciertos elementos para entender cómo ha sido esta construcción territorial, ¿sí? Ahí ustedes pueden observar el paisaje que tenemos aquí, una zona montañosa, una zona andina, como les había dicho, que estuvo habitada, que comenzó a ser habitada por miembros de la cultura Pasto. Sí, esta es una cultura ancestral, según los estudios de algunos artículos que pude revisar durante la investigación, estamos hablando más o menos del primer siglo después de Cristo, otros los colocan en el 700 después de Cristo. Sin embargo, por estos últimos artículos que los había leído, se ve que hay una influencia no solamente del norte hacia el sur de Colombia, sino desde el centro del Ecuador, es decir, un poco la ciudad de Quito, hacia la zona andina del norte, en los actuales territorios de Carchi y de Nariño. Entonces, esta fue una cultura pues, que habitó este territorio y que estuvo gobernando una región muy interesante porque tenemos muchos recursos, una cercanía para el mar, tenemos la selva amazónica, tenemos la zona del Chocó. Entonces realmente se ve que hubo un intercambio entre las culturas que habitaban en ese momento y que seguramente no eran culturas beligerantes, sino eran culturas que podían aprovechar mediante el comercio y el traslado comercial de un lugar a otro para tener actividades comerciales, pero también diplomáticas. Entonces hay una producción, al menos de cerámica, ya lo vamos a ver más adelante, bastante valiosa en donde se puede ver los detalles de precisión geométrica, de precisión iconográfica, de fauna, de flora y de diferentes elementos que acompañaron a esta cultura. Posteriormente tenemos a los incas, que también llegan hasta este territorio. Muestra de ello es que tenemos el puente que divide la frontera de Ecuador con Colombia, que se conoce como Rumichaca. Esa es una palabra quichua, no es una palabra pasto. Rumi significa piedra, chaca significa puente, entonces el puente de piedra. Siempre hemos funcionado como frontera en este sector, incluso con los incas, porque más allá los incas no pudieron llegar. Entonces seguramente la frontera del Incario llegó hasta el sur de Colombia en el departamento de Nariño, ¿sí? En la zona andina. Posterior a ello, este territorio fue habitado por los españoles, quienes llegaron a transformar el paisaje
De igual forma, la idea de entender el territorio, porque antes no teníamos una división territorial por medio de reales audiencias, de virreinatos, de provincias, de corregimientos en su momento, y aquí se ve como desde la llegada de los españoles ya tenemos una frontera en Rumichaca para separar Ipiales de Tulcán, ¿sí? Los pastos que habían habitado en todo ese territorio terminan dividiéndose en los pastos del norte y los pastos del sur, ¿ya? Y eso es interesante remarcar porque muchas veces se cree que siempre pues Pasto, Ipiales y todos los territorios andinos de Nariño pertenecían a Quito, que sí pertenecían, claro, pero estaban divididos al menos en las unidades administrativas territoriales locales. Y Rumichaca sirvió siempre como ese puente. Toda la influencia quiteña pues llegó hasta el sur de Colombia y por eso es que mantenemos esas tradiciones. Sin embargo, ya tenemos unas divisiones, por ejemplo, aquí en nuestro territorio, con respecto a estas nuevas unidades territoriales que no eran comunes para el pueblo pasto, ¿ya? En su momento, como territorio de Pastos del Norte, Pastos del Sur, corregimiento de Otavalo, la provincia de Pasto, tuvimos siempre estuvimos ligados al virreinato, a la Real Audiencia de Quito. Y esta Real Audiencia en momentos perteneció al Virreinato del Perú, es decir, fuimos parte de Perú, o el Virreinato del Perú, y en otros momentos, hasta llegada ya a la Gran Colombia, como parte del Virreinato de Nueva Granada, como un territorio unificado, ¿sí? Posterior a ello, tenemos ya las gestas independentistas, la anomalía de independencia de Pasto, por ejemplo, que eso llama mucho la atención, porque no se sumaron a la causa republicana, sino más bien estaban con la causa realista, el lado ecuatoriano o la zona de Tulcán, por ejemplo, de donde yo vengo, y donde estoy dando esta charla, en cambio era más se daba más hacia la causa republicana, ¿sí? Apoyaba en este caso a Simón Bolívar. Y ahí terminamos siendo parte, igual, divididos, como les explicaba, porque después se hizo la gobernación de Popayán, las provincias que estuvieron hacia el sur de Colombia, los departamentos o estas otras unidades territoriales, pero de igual forma nosotros nos convertimos en Imbabura, es decir, seguimos funcionando separados. Teníamos esa influencia quiteña, esa proximidad en el paisaje, sin embargo, siempre los imaginarios hicieron que se entienda que estamos funcionando a través de una frontera, de un límite que nos está separando por el puente de Rumichaca desde el tiempo de los incas, ¿no? Después los caminos, pues ya nos dividimos finalmente para Colombia y para Ecuador. Estoy hablándoles de cuando, a partir de 1830, 1831, con toda la historia pues, que ustedes deben conocer más que nadie, de cuál fue pues, el rumbo que tomó Colombia por medio de estados centralistas, federalismo, y finalmente pues, una república centralizada también. En el caso del Ecuador, quedamos como República del Ecuador desde 1830 sin mayores cambios. Pero ya fuimos parte de otros países, ¿no? Este territorio, este paisaje que si ustedes pasan de un lado al otro de la frontera, pues encontrarían bastantes similitudes. El patrimonio cultural que tenemos en esta región de frontera es diverso, ¿sí? Es un patrimonio que a mí me ha llamado mucho la atención desde el primer día que llegué. No está tan valorizado. Hay, como les había dicho, como pueden ver aquí en las imágenes, es un patrimonio geométrico, un patrimonio lleno de iconografías, que hasta la actualidad nos permite el pueblo pasto estar comunicado con nosotros, ¿sí? Para reflexionar, para debatir, para hacernos pensar qué es lo que tenían en el pasado como pensamiento ontológico, ¿no? Cómo ellos veían su mundo, cómo era la interpretación de los fenómenos de la realidad. Entonces, eso me parece maravilloso. Siempre ha habido el etnocentrismo para decir que las culturas indígenas, las culturas precolombinas eran inferiores. Sin embargo, pues de lo que he logrado investigar, el hecho de trabajar con plata, el hecho de trabajar con
oro. Eso también nos da una idea del grado tecnológico que se alcanzó en esta región, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, pueden ver a estas máscaras con narigueras, esas narigueras a la vez con diferentes motivos, con diferentes símbolos. Por si acaso, este es el patrimonio que nos une, porque lo podemos encontrar tanto en Colombia, en el sur de Colombia, como también en el norte del Ecuador. Y este es el que sigue apareciendo dependiendo de los hallazgos arqueológicos o las huacas que se van explorando. Y finalmente también el símbolo tradicional que sería el icono del sol pasto. Dentro de las otras formas patrimoniales está la arquitectura republicana, que recoge muchísimo elementos de la arquitectura colonial, ¿sí? Hemos tenido varios terremotos, sismos que han destruido este patrimonio, es bastante lamentable. Sin embargo, siempre hemos tratado de reconstruirlo, pero ya va variando o adquiriendo las nuevas técnicas constructivas. Esta, por ejemplo, es la ciudad de San Gabriel, y como esta ciudad hay varias aquí en la frontera que guardan esa arquitectura. El tema artesanal también, del lado colombiano, es el que destaca muchísimo la ciudad de Pasto, los alrededores, con incluso declaratorias de patrimonio cultural, como el barniz de Pasto Mopa Mopa. Aquí se fusionan técnicas indígenas también con pues, técnicas artesanales traídas por los españoles. Arquitectura monumental, como el caso de las casas de aduana, con edificios eclécticos y neoclásicos. Es muy bonito, no sé si conozcan la frontera. En buena hora se han respetado estos edificios y aún se mantienen y nos recuerdan pues el pasado arquitectónico que tenemos en la región, de influencia o de los estilos. Esto ya es más del siglo XX, ¿no? Pero que se ha podido mantener. Y la gastronomía, que también es algo que nos une muchísimo, es una gastronomía exquisita. Aquí se come cuy, aquí se come hornado, tenemos el mote, tenemos las papas, tenemos el ají, aquí del un lado le llaman frito pastuso, del otro lado lo llamamos fritada. El hornado creo que se comparte hasta ciertos lugares, ¿no? De ahí ya pues ya no se lo puede encontrar, pero al menos en Ipiales, entiendo pues todos estos sectores cercanos a la frontera, es un plato pues bastante reconocido. De igual forma, tenemos patrimonio monumental contemporáneo del siglo XX, el caso de la Basílica de las Lajas, con las diferentes etapas constructivas, ¿no? Este es un templo que ha tenido varias refacciones. Ahorita estamos viendo ya la última, que sería el templo neogótico. Sin embargo, en algún momento también tuvo un templo neoclásico, y los arcos que están en la parte de abajo de la iglesia de las Lajas, como se dan cuenta, son arcos de medio punto. Esos arcos nos dan cuenta del anterior templo que existía, ¿sí? Es prácticamente que las Lajas está sobre el otro templo, y de adentro hacia afuera se lo fue destruyendo para colocar esta iglesia encima de la anterior. Esto llama la atención tremendamente. Y del otro lado, en Tulcán, el cementerio de esta ciudad con el mismo nombre, ¿no? En honor a José María Sael Franco Guerrero, que tiene escultura monumental en verde, ¿sí? Todas estas son características del patrimonio que tenemos en esta linda región, en este paisaje cultural transfronterizo. Del otro lado tenemos, por ejemplo, el carnaval de blancos y negros. Aquí está la carroza que se conoció, perdón, en el último. Hay una leyenda, me parece que representa a una leyenda en Tumaco. La vi que ya circuló en varias ciudades de Colombia, ¿no? Entonces, uno como habitante de la región de frontera, muy próximo a la ciudad de Pasto, en donde ellos también con cariño, pues, tienen este acento, escuchan música colombiana. De hecho, escuchar una carroza sin música andina, sin música ecuatoriana, con fusión de música colombiana, no hay la misma sensación, ¿no? Yo les invito a que participen de esos carnavales y que vean cómo es la cultura andina acá, en esta amalgama, en esta fusión, en este espacio híbrido, ¿sí? Que tenemos en la frontera, en donde vamos compartiendo patrimonio, conocimientos, y esto está más o menos pues entretejido para poder entendernos no como ecuatorianos, no solo como colombianos, sino como habitantes de la región de frontera. Y aquí hay unas palabritas, ustedes pueden ver: yuspir, limpio, sucio; cueche, cumbamba, desgualangado, pasposo, beriz, bámbaro o caballo, que son las que pertenecen a nuestro dialecto. Sí, yuspir es salir corriendo, ¿no? O no te irás a caer, no te irás a yuspir.
Limpio sucio significa que estás totalmente sucio, ¿sí? No vayas a llegar limpio sucio, ve cómo estás limpio sucio, ¿no? Eso quiere decir que está totalmente sucio. Cueche es arcoíris. Cumbamba es la quijada. Desgualangado es cuando alguien se cae, se va a desgualangar, ya se desgualangó. Pasposo es cuando tiene pues pigmento blanco en la cara debido al sol, ¿no? Veriz, para que estés atento, veriz. Bámbaro, pues tiene una connotación un poco homofóbica, ¿no? Para referirse a hombres que no tienen mucho valor, ¿sí? No hay para el femenino. Y caballo, pues esto es para hablar de amigo, ¿no? Ve caballo, vení, caballo, acompáñame, caballo, ven conmigo, ¿no? Entonces, esto también nos identifica y nos codifica, porque es como que solamente lo entendemos en esta región. Si salimos ya de las fronteras de este lugar, que como más adelante os voy a indicar cómo he tratado de definirlo, eh, ya no lo vamos a poder entender, ya no lo vamos a escuchar. Y es por eso que me gusta mucho entender que el paisaje cultural transfronterizo, que esta región híbrida, tiene olor, tiene sabores, ¿no? La gastronomía, elementos visuales y también tiene sonido, ¿sí? El sonido es justamente el dialecto, ¿no? Entonces, los paisajes culturales suenan, son sonoros, ¿no? Entonces, una situación maravillosa. Muy bien, vamos brevemente, dejamos de lado un momentito el paisaje cultural, porque ese paisaje, la idea es que sea consumido por el turismo, ¿ya? Es decir, que el turismo nos vaya a ayudar a definir ese mapa que yo no lo pude encontrar, porque solamente sé que existe, más o menos por el patrimonio y lo que tenemos en común entre un lado y el otro, pero no porque exista una entidad que sea realmente la definitiva, la oficial, ¿no? Porque esto hay otros procesos que los debería realizar. Pero al parecer el turismo sí lo puede conseguir, ¿sí? Sí lo puede hacer. Aquí estarían los mapas oficiales. Como se dan cuenta, siempre hay un vacío después de las fronteras. Nos ponen en blanco o en plomo, ¿sí? Como que no hubiese territorio más allá. Lo propio pasa con Colombia, si se dan cuenta. No nos ponen lo que sigue o unas líneas más gruesas para evitar pues poner el vacío al otro lado, y por eso siempre nos hacen sentir como que el territorio termina en cierta línea imaginaria o en cierto mapa imaginario. Porque los mapas a la larga son personas que deciden cuáles son esos límites, y generalmente esto siempre viene dado desde el poder, ¿ya? Sobre las prácticas sociales turísticas, me gustaría explicarles que su uso yo lo he encontrado en los estudios de frontera y es bastante común. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es que ningún autor se atrevió a dar una definición de lo que realmente es una práctica social turística. Las prácticas sociales vienen desde aspectos de la sociología y también de la filosofía social. De acuerdo con Shaw, Panzer y Watson, hablamos de que son el resultado de la coexistencia de tres elementos: las competencias, los significados, sentidos y las materialidades, ¿sí? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. De igual forma, saber que una práctica social es recursiva y que puede evolucionar, pero también desaparecer si es que no hay usuarios o practicantes. Finalmente, que estas prácticas sociales pueden estar imbricadas entre sí, ¿ya? Y lo que a mí me interesaba justamente tomar en cuenta con esta teoría es que pueden generar, o se generan, perdón, en tiempo y en espacio. Se generan en tiempo y producen espacio. Eso es lo interesante. Es decir, para que exista el espacio necesitamos que haya una práctica de por medio, ¿sí? Hasta ahí. Vamos a ver. Por ejemplo, haciendo referencia a estos elementos, a las competencias las vamos a entender como las habilidades, técnicas y conocimientos que las personas deben poseer, ¿sí? Yo tengo la competencia de, si habláramos de jugar fútbol, por ejemplo, como una práctica, que debo pues ser atlético, saber patear el balón, saber correr, ¿sí? Estar en forma, ¿ya? En sentido y significado son las normas, valores y simbolismos que le otorgan el sentido a la práctica. Es el componente teleafectivo, en donde yo sé que para ganar el fútbol necesito meter un gol en el arco, ¿sí? Y si es que hago una falta, hay una tarjeta amarilla.
Si es que pues la falta es muy grave, una tarjeta roja. Pues todo eso se considera y que ganar es lo más sagrado que puede existir, ¿no? Entonces yo entro a realizar la práctica teniendo competencias, teniendo sentidos y significados. Pero sin materialidades las prácticas no se pueden generar. Necesitamos la cancha, necesitamos el estadio. Por eso hablamos de que son objetos, herramientas y tecnologías necesarios para realizar la práctica. Necesitamos todos los elementos, el cuerpo, que también entra como una materialidad, porque sin cuerpo no podemos desarrollar la práctica. Ahora, esto yo lo llevé al campo del turismo para entender cuáles serían las competencias que se necesitan para realizar, por ejemplo, la actividad turística y de quién nomás depende, porque no podríamos haber tomado únicamente lo que hacen los turistas, sino también que era muy importante saber lo que hacen las empresas que venden el turismo y las autoridades que administran el turismo aquí en este territorio, tomando en cuenta todas las diferencias que pueden existir. Entonces, como competencias, el turista puede desplazarse, tiene capacidad de movilización, ¿sí? Es un elemento clave. Si no hay movilidad, no hay turismo. Los turoperadores deben ser legales y contar con licencia para la venta de paquetes turísticos, de manera legal. Hay que tener licencia para poder operar, ¿sí? Es la competencia que necesito. Las autoridades deben tener conocimiento de la importancia que tiene el turismo para que lo puedan desarrollar. Todo esto tiene que estar ligado con significados y con sentidos. El viaje es lo contrario al trabajo, por lo tanto es un periodo de descanso, ¿ya? Yo no puedo hacer dos prácticas al mismo tiempo, las prácticas compiten entre sí por aprovechar el tiempo. Entonces, en el caso de una práctica social turística, necesitamos tomar en cuenta al ocio. No puedo trabajar, ¿sí? Porque eso ya habría que hacer otro tipo de análisis. Yo estoy haciendo el análisis de las personas que, por ejemplo, en diciembre, en enero, los primeros días de enero, tienen feriados en Colombia y o los carnavales y viajan acá al Ecuador. ¿Por qué? Porque no están trabajando. Entonces ya no están en la práctica social del trabajo, sino la práctica social del turismo, ¿sí? Esto es muy importante. Los turoperadores facilitan el viaje a un lugar distinto y es más fácil para los grupos grandes, porque también se puede hacer en grupos más pequeños o de forma individual, sin la necesidad de una operadora. Pero hay gente que va a entender a la operadora como la que facilita el viaje. Las fotografías que se toman los turistas se van a considerar como un símbolo de conquista y de distinción, ¿sí? Si yo me tomo fotografías en el lugar en el que he llegado, estoy diciendo que lo conquisté. Y cuando lo he conquistado, lo puedo promocionar diciendo, este es el espacio que estoy representando, ¿sí? Esta es la foto. Y la gente que mira esas fotografías va a darse cuenta de la actividad que está realizando y del reconocimiento que le tiene que dar a esa persona que ha llegado a tal lugar. De hecho, nos va a convencer a nosotros de que también queremos ir a ese lugar a tomarnos la fotografía justamente en ese mismo espacio. El turismo se considera como un elemento que permite el desarrollo local. Para las autoridades, si es que hay desarrollo turístico, hay desarrollo local. ¿Ya? En el caso de las materialidades sobre las prácticas sociales turísticas, sabemos que si no hay transporte, si no hay infraestructura y si no hay planta turística, el turismo no puede funcionar bien. Alguno de estos elementos falla. Tenemos, por ejemplo, el caso del aeropuerto de Antonio Nariño en Chachagüí, en Pasto, que muchas veces no permite el aterrizaje. Entonces, muchas personas prefieren no viajar a la región de frontera para evitar justamente pues, estos sobresaltos que suele haber, ¿no? ¿Qué pasa si es que hay un paro en el Cauca? Últimamente he estado escuchando que ha pasado esta situación social que es totalmente comprensiva y que puedan resolverlo de la mejor forma. Pero si no hay paso, si no hay infraestructura para hacer el paso, no hay turismo. El turista no llega, es decir, la materialidad se rompe. Pero también puede haber materialidades digitales, mapas, marcas del destino, páginas web, por ejemplo, ¿ya? La ejecución, la formulación de políticas públicas para que realmente permitan que exista el turismo, que se permitan los cruces de un lado al otro, que los ciudadanos no tengan que hacer trámites de migración, por ejemplo, al menos los que están más cercanos a la frontera. Todo eso es política pública, que se convierte en materialidad que justamente ayuda a que la práctica social del turismo se genere, ¿sí? Ahora quiero llevar esto, en cambio,
a la práctica, ¿no? Aquí ustedes puedan ver cómo las cartografías van cambiando dependiendo de la práctica que se está realizando, porque no hay una sola práctica que produzca una sola espacialidad, sino por el contrario, cada práctica va a producir unas espacialidades totalmente distintas. Pero esto tiene un uso bien interesante desde el turismo y para el patrimonio. Aquí pueden ver cómo, por ejemplo, en los mapas en la región de frontera, si hablamos de un operador turístico colombiano, mayormente pues atiende a la zona de frontera, a las ciudades fronterizas de Ipiales y de Tulcán, pero se proyecta mucho más hacia el interior de Colombia. ¿Esto cómo se define? Averiguando justamente cuáles son los paquetes turísticos, quiénes vienen desde Colombia a visitar y cuáles son las actividades que realizan, porque ellos están ejecutando la práctica y por lo tanto están construyendo el espacio. ¿Sí? Esto es maravilloso porque podemos ver que los turistas no responden únicamente a visitar un solo departamento, una sola ciudad, sino que ellos se van moviendo de una manera totalmente distinta. Y esto puede ser, por ejemplo, dado desde cómo, en este caso, desde el lado privado, las operadoras, las agencias de viaje están empaquetando ese lugar para el viaje, ¿no? Entonces, en este lugar, como les había dicho, tenemos una gran cantidad de patrimonio y lógicamente no pueden evitarse de darse a conocer el cementerio de Tulcán, por ejemplo, y eh, el santuario de Nuestra Señora de las Lajas, ¿sí? Y el resto, pues como les digo, el operador colombiano local lo proyecta mucho más hacia el interior. ¿Qué pasa con el operador turístico local ecuatoriano, más hacia la parte interna, ¿no? Él sí ingresa un poco más hacia la provincia del Carchi, pero de igual forma sigue comercializando parte de Colombia y genera otro tipo de espacialidad. En el caso del operador turístico regional colombiano, él sí que aprovecha mucho el territorio y como se dan cuenta, vende casi toda la región, la zona andina del departamento de Nariño e ingresa completamente a la provincia del Carchi de Imbabura e incluso atraviesa hasta la ciudad de Quito y comienza a vender paquetes turísticos en toda esa región. Entonces, ya no hablamos de una sola provincia, ya no hablamos de una sola ciudad, sino que la oferta y la práctica que permite hacer esta oferta amplía o construye una espacialidad totalmente más grande. Lo mismo con el operador turístico regional ecuatoriano, vemos una espacialidad, sin embargo, mucho más delgada. Y esto tiene una explicación bien interesante, porque los ecuatorianos consumimos, o los del interior del Ecuador consumen más el turismo de compras, es decir, no vienen por el patrimonio a la región de frontera. Mientras que las personas que vienen desde Colombia para la región de frontera y para el Ecuador al interior, les gusta más el patrimonio cultural, natural y no vienen por compras. Ellos tienen otra intención de generar otro tipo de espacialidad, no necesariamente ligada a las compras. En cambio, los ecuatorianos como que solamente pues queremos visitar Ipiales por las compras, Pasto por las compras y nos olvidamos del maravilloso patrimonio cultural que tendríamos en toda la región. Miren aquí otra forma de entender las espacialidades. Y esto podría ser con el operador regional, ¿no? En donde vemos en estos puntos que están marcados cuáles son los atractivos turísticos que se están operando por parte de de las agencias de viaje internacional, regional y local, ¿sí? Entonces se dan cuenta que no solamente se está operando una partecita de la frontera, que desgraciadamente el paisaje cultural fronterizo, que me hubiera gustado pues que esté definido y que sea el que se consuma, pues no tiene esa intención desde los turistas, sino más bien que se expande mucho más. Y si ustedes revisan los itinerarios, por ejemplo, siempre van a encontrar más o menos estos puntos detallados como los atractivos que se deben visitar. Este mapa falla un poquito porque necesitaríamos ver cuáles son los puntos que más se repiten, pero de los que tenemos identificados sería, como les expliqué, Las Lajas en Colombia, el cementerio de Tulcán en Ecuador y del lado colombiano también la Laguna de la Cocha. Esos tres lugares son los que más se promueven. ¿Cómo más podemos identificar que se está construyendo un nuevo espacio desde el turismo? Las imágenes, ¿sí? Estas imágenes nos ayudan a generar expectativas sobre lo que esperamos conocer. Ya les explicaba que los tours que realmente venden patrimonio y turismo, actividades turísticas reales, ¿no? Son las agencias de Colombia. De Ecuador, desgraciadamente, solo tenemos esa idea de compras. Por eso, todas estas imágenes que ustedes ven aquí, de la Basílica de las Lajas, del cementerio de Tulcán, de la Laguna de la Cocha, de la palabra Ecuador, de la palabra Ipiales, son todas colombianas.
¿sí? Todas son de Colombia. Colombia nos ayuda a construir un espacio turístico totalmente distinto al que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Este vacío que yo les indicaba después de la provincia del Carchi, ¿no? Para Colombia avanzan más, ¿sí? Para Colombia lo venden desde un punto de vista totalmente distinto. Para ellos no existen estas fronteras, ellos pueden penetrar la frontera, pueden pasar, rebasar, pueden aprovechar los recursos que están del otro lado, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a que dentro de las materialidades que hablábamos de las prácticas sociales turísticas podamos encontrar ese elemento que permite entender la espacialidad que se genera. Si revisamos fotografías, como les había dicho, mayormente las encontraremos en el cementerio de Tulcán y de igual forma en el santuario de las Lajas. Mientras que el funcionamiento real, si es que le damos desde la visión, no desde las agencias y de lo que hacen los turistas, es decir, desde las autoridades y de quienes pues deberían darse cuenta de cuál es el comportamiento que están teniendo los turistas para definir un nuevo destino turístico y comenzar a dotarle de todos los elementos necesarios para que las agencias lo puedan comercializar, para que los turistas lo puedan consumir. Pero esto no sucede y de hecho nosotros ponemos trabas. Es decir, deberíamos permitir que los operadores puedan pues mostrar el territorio con la dinámica que ellos esperan de los atractivos que hay. Sin embargo, aquí pues hay problemas ya en la frontera. Vemos que, por ejemplo, el territorio de Carchi tiene su prefecto, en el caso de Nariño tiene su gobernador. Allá rigen pues las leyes colombianas, de este lado las ecuatorianas. Entonces esto es muy complicado, porque cuando se quiere cooperar no hay puntos de encuentro, siempre hay unas narrativas de integración muy fuertes aquí en el territorio, pero yo no siento que realmente se coopere para aliviar esas asimetrías, en ningún sentido. Más bien yo siento que no tenemos gobernanza transfronteriza, binacional. Cada proyecto pues ha sido un proyecto que podría florecer y funcionar, pero inicia muy bien al principio y después se va ralentizando hasta casi desaparecer, cambian las autoridades y otra vez hay que rehacer los procesos. Entonces es muy difícil poder establecer esta cooperación binacional de la que se habla tanto, ¿no? Peor si los presidentes están peleados, que en la actualidad yo pienso que es así. Ustedes deben saber que tenemos un problema gravísimo aquí en Ecuador con la delincuencia y con todo lo que tiene que ver con inseguridad, ¿no? El tema del narcotráfico. Y esto no puede ser algo solucionado por Ecuador nada más. Necesitamos de ayuda, necesitamos que sea una solución regional, necesitamos cooperar entre los países. Pero esto desgraciadamente no se ve, no se ve, ¿ya? Y esto, como les digo, a nivel local en la frontera, cada quien entiende o quiere entender el turismo y promocionarle no como los turistas lo consumen, sino como el territorio con la división política, pues es lo que sería más adecuado. Por eso si ustedes ven aquí, cada quien tiene su marca, cada quien tiene definido su territorio, cada quien hace las acciones sin pensar en el otro y más bien le ve como un competidor, ¿no? Yo no quiero cooperar con ellos, yo estoy solamente de este lado, yo necesito ingresos para mi territorio. Cuando realmente el patrimonio que existe nos dice otra cosa distinta, cuando realmente el turista con sus prácticas, las agencias con sus prácticas nos están llevando a reconstruir otro tipo de espacialidad, no la que las autoridades son las que lo que quisieran, ¿no? El grave problema es que estas prácticas, y algo que me olvidé de decirles, tienen grados de poder o jerarquías, ¿sí? Y los que pueden realmente generar un cambio o fomentar esta reconstrucción del espacio son las autoridades. Nosotros, los que vamos a pie, somos los que creamos la espacialidad real, pero quienes pueden hacer que esa espacialidad tenga sentido o pueda materializarse son justamente las autoridades, pero en nuestro caso, para el estudio que yo les presento, son los que menos quieren cooperar, no lo quieren hacer así. Si vemos este mapa final, estamos ya llegando a la parte final, pueden darse cuenta que las espacialidades superpuestas cambian totalmente la fisonomía de lo que sería la región de frontera. Cómo debería funcionar realmente, pero no lo hace, ¿no? Yo creo que esto es algo que les pasa también en este
eje cafetero tan bonito en donde hay otros departamentos, otros municipios, otros departamentos, tal vez de algo que era mucho más homogéneo en el pasado y que habrá algún reclamo seguramente que hagan las personas, los gestores e inconvenientes que tal vez se encuentren para poder cooperar, ¿no? Y si no lo hacen y son un paisaje totalmente integrado, unido, pues qué maravilla. Realmente esto, si es que se está dando, es algo que lo envidiaría muchísimo. Finalmente, entonces, ¿pueden las prácticas sociales turísticas construir espacios distintos a las cartografías oficiales? Pues efectivamente sí. Y aquí les traigo los casos que sí se han dado. Esta es la Eurociudad Chaves Berín. De este lado, por ejemplo, está Chaves, en Portugal hacia el norte. En este lado está Berín, en España hacia el sur. Como se dan cuenta, es como que fuera una sola ciudad, pero realmente son dos ciudades distintas. Aquí es una hora, acá es otra hora. Si aquí son las 10, acá serían las 9, ¿sí? De la mañana, como ejemplo. Y aún así han podido cooperar. Y miren todas las materialidades que genera. Una marca de la Eurociudad, una promoción turística, un mapa turístico, una página, ¿sí? Entonces, este mapa es el que se presenta a las personas para decirles, existimos, estamos funcionando. No hablamos solo de Portugal, no hablamos solo de España, sino que somos un territorio nuevo, un territorio que desde las autoridades, bueno, Europa tiene otros procesos totalmente distintos a los de América, funciona bastante bien la Unión Europea, hay fondos de Interreg, las ciudades pues participan de estos fondos, convocatorias que hay seguimiento, que hay evaluación y casi siempre logran aliarse bastante bien. Tenemos, por ejemplo, el lago Constanza. Aquí está Alemania, Austria, Suiza y Liechtenstein, que es el Principado. Y es un lago que prácticamente se gestiona como que fuera uno solo, entre todos los países, ¿sí? Por eso ustedes pueden ver que tienen página web, está materializándose el destino, esta idea que había iniciado, ¿no? Seguramente las prácticas que tenían los turistas de quedarse en ese mismo lugar y visitar los diferentes países, y se organizaron y dijeron, bueno, si el turista está haciendo eso, creemos este territorio. Y el turismo fue la excusa para recuperar eso que habíamos tenido en el pasado, o en este caso, crear un nuevo territorio que sea funcional, ¿sí? En este caso, para el turismo, ¿no? Al menos puede haber dudas sobre esto, pero yo les quiero dejar con esa oportunidad. Lo propio para el Mekong, ¿no? Esta es la región del Gran Mekong. Ellos tienen una sola oficina de turismo que les ayuda a promocionarse a todos los países de la región. Y no compiten, sino que cooperan, todos. Aquí ya no hablamos de 2 ciudades, de 2 provincias, sino de 6 países, ¿no? Está Camboya, está China, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam, todos cooperando. Y ellos han sacado de igual forma su propia marca turística, que sería el turismo del Mekong. Finalmente, me parece que este es el último. Aquí les presento a un mapa urbano que parecería de una sola ciudad, pero realmente son de las ciudades del Niágara. Niágara, Estados Unidos y Niágara, Canadá. Están aquí las cascadas y ellos se promocionan desde el aspecto privado, que esa es otra situación también interesante. No solamente podemos construir la espacialidad desde lo público, sino desde lo privado. Y ahí, entre privados, por el funcionamiento de Estados Unidos y Canadá, también generan su propia nueva ciudad de Niagara Falls, en donde se puede entender como un solo destino turístico para cooperar. Hay que tomar en cuenta que desde Estados Unidos sí se ven las cascadas, pero si es que se va al otro lado de Canadá, se tiene la mejor vista. Entonces, es una cuestión de cooperación y de entender cómo se comportan los turistas para promover una nueva espacialidad, un nuevo territorio. Por lo tanto, para finalizar, tomen en cuenta que la teoría de las prácticas sociales turísticas son el resultado de la coexistencia de competencias, sentidos y materialidades. Las prácticas sociales turísticas, al no centrarse únicamente en los turistas, ofrecen un análisis del fenómeno de forma amplia, fenómeno turístico. Las prácticas sociales turísticas se producen en tiempo y en espacio, ¿sí? Necesitamos una práctica que nos permita únicamente realizar la actividad turística. Y finalmente, las prácticas sociales turísticas tienen la capacidad de reconstruir espacios distintos a las cartografías oficiales. De esta manera, llego hasta el final de esta presentación. Espero que les haya parecido interesante. Yo quedo a disposición de todas sus preguntas, de todas sus observaciones.
Un saludo enorme a todos los que hicieron posible que yo esté presente en esta tarde con ustedes y les deseo muchos éxitos en las siguientes conferencias que se darán y que siempre pues podamos cuidar, proteger nuestro patrimonio y utilizarlo siempre para el desarrollo local y la revitalización de nuestras comunidades. Muchas gracias. Usted, Jaime Alejandro, y pues también agradecerle a Faber Vázquez, que es miembro de la mesa sectorial de patrimonio cultural con el SENA, y FEGESCO, a quien represento, y el presidente Alejandro Cotrino Matiz, que justamente con él empezamos esta franja virtual. Bueno, todos somos un grupo y pues muy amablemente Faber nos permitió llegar hacia usted con esta interesante propuesta sobre las prácticas sociales turísticas para construir espacios distintos a las cartografías oficiales. Y precisamente creo que hay algo que queda claro, y es que esos territorios fronterizos esos paisajes culturales fronterizos no solamente están entre países hermanos, sino entre regiones. Y usted hizo mención de la del eje cafetero, que antiguamente se llamaba el Viejo Caldas y que curiosamente lo llaman la región de la Mariposa Verde, entre Quindío, Risaralda y Caldas, y con el paisaje cultural cafetero alcanza a abarcar el norte del Valle del Cauca, con municipios hermosos como Sevilla Valle y El Cairo. Y mire que en todo caso, culturalmente nuestras regiones se integran de muchas formas. Aquí en el eje cafetero, Caldas limita con Antioquia, y allí hay una cosa que se llama en el país nuevos esquemas asociativos como las RAP. La RAP es una sigla que significa Región Administrativa de Planificación, y Así existe es. con Antioquia una que se llama eh, eh, Región de la Montaña y del Agua, con Antioquia. Y, Hermoso. y hay entonces unos esquemas asociativos, pero no sé hasta qué punto no logran integrar el territorio. ¿Qué será lo que hace falta cuando se habla de las cartografías, cuando se habla de los espacios distintos a las cartografías oficiales? ¿Cómo hace uno para que esto realmente sea institucional? Y si bien no son oficiales, eh, ¿cómo se logra para que sea entonces? ¿Es necesario que sea oficial? ¿Es necesario hablar de institucionalidad? ¿O necesariamente una práctica comunitaria puede lograr unir el territorio? Es una buena pregunta. Yo también me la hice de la misma forma. Y el grave problema que tenemos es la gobernanza. No existe gobernanza. Necesitamos que haya una gobernanza que sea efectiva, porque desde la práctica social de la gobernanza se van a necesitar de igual forma todos estos elementos, ¿no? Las competencias, los sentidos, las materialidades. Y hay que generar mapas, hay que generar la unión del territorio, hay que ver cómo se puede cooperar. Hay personas que no lo van a hacer y que están en su derecho, o sea, no van a entender el territorio, cómo quiere replantearse, porque estos son cartografías oficiales y representan poder, ¿sí? Si alguien les ha separado o nos ha separado fue por algo, ¿sí? O sea, siempre hubo la intención de mostrarse diferente al otro, a pesar de que estos territorios sean bastante complementarios o tengan el mismo paisaje, la misma geografía, el mismo dialecto, la misma vocación económica, por ejemplo. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención eso. Aquí hablamos de zonas de integración fronteriza, en cambio. Yo hice el análisis de instrumentos que manejan en el RAP del Pacífico, en cambio. O sea, que me parece que es el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, ¿no? Entonces, yo emocionado y me encontré con la misma situación que la zona de integración fronteriza. Gobernadores que cambian a cada momento, planes que tal vez se proponen pero que nunca se ejecutan, poca materialidad del territorio, es decir, nosotros para que exista un territorio necesitamos un mapa, los mapas nos hacen imaginar el territorio. Y esos mapas, desgraciadamente, no se los puede encontrar fácilmente. Usted trate de hacer un mapa transfronterizo con ArcGIS o algo, no existen las capas. O sea, siempre terminamos solamente hasta ese territorio. Si quiere reconstruirle, pues tendría que rehacer todo, ¿no? Porque ya está tan específico los software y cómo deben trabajarse, que siempre esos mapas nos van a remitir a las cartografías oficiales.
Entonces, sí que creo que hay gobernanza que se podría utilizar. Y el otro sería el para qué, ¿no? O sea, si yo me uno, ¿para qué? ¿Cuál sería el objetivo? Yo, pues me temo que mi incidencia con esta investigación llegaría hasta la parte turística, pero ya hay otras intenciones políticas, sociales, económicas que puede haber con las regiones, por ejemplo. Y ahí sí hay más divisiones, ¿no? Por eso yo creo que el turismo es como más diplomático, como que nos une a todos, como que trata, que puede ser la excusa justamente para reunificarnos, otra vez para crear, ¿no? Este destino turístico me dijo, Caldas era toda la región. Sí, el eje cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda. Exactamente, entonces, ¿no? Es como traer otra vez el territorio para acá. Y eso seguramente evoque nostalgia de los habitantes en el pasado, de las personas que tal vez escucharon de ese territorio y que ha vuelto otra vez por medio del turismo, ¿no? Entonces el turismo sí que permite eso porque es un poco eh, más fácil de comprender por los actores. Bueno, entonces creo que ha sido una presentación muy especial que si bien es dictada desde un país hermano y habla un poco sobre ese paisaje cultural fronterizo entre Ecuador y Colombia, también hay que pensar que al interior de nuestros países, me imagino que así mismo en Ecuador, Pasa. entonces en Colombia para nosotros el eje cafetero dividido, entre comillas, en tres departamentos, pues también hay una serie de fronteras y creo que es la cultura y el turismo como ese motor del desarrollo local, el que nos va a permitir integrarnos, que muchas veces no es oficial, no es institucional, pero la gente tiene prácticas y esas Sí. se entretejen y nos une como territorio. Bueno, en todo caso, agradecerle mucho a Jaime Alejandro Iturralde, es doctor en Geografía de la Universidad Complutense de Madrid y máster en Turismo Cultural de la Universidad de Girona y a través de nuestra mesa sectorial de Patrimonio Cultural con el SENA y FEGESCO, que es la Federación Colombiana de Gestores Culturales. Muy agradecido por su participación. Esperemos que nos sigan en esta franja de los martes a partir de las 4 de la tarde, porque ahorita el tema es con la mesa sectorial y su quehacer institucional y todo este tema de normalización técnica laboral en temas específicos como el patrimonio y la gestión cultural. Bueno, en todo caso, una feliz tarde. Muchas gracias por su compañía y mucho gusto conocerlo, caballero. El gusto ha sido mío, que les vaya muy bien y un abrazo para ustedes, en especial para Faber. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao para todos. Gracias.